Hola, en los siguientes videos vamos a explicar las reglas de las derivadas para así poder derivar cualquier tipo de funciones. En este video vamos a trabajar la regla de la potencia y la regla de las sumas y las restas de las derivadas, por supuesto. Entonces, bueno, en primera instancia tenemos la derivada de una potencia, que vendría a ser esto. Si tenemos una función f de x tal que es una x elevado a una n, su derivada va a ser n por x elevado a la n menos 1. Es bastante sencilla esta regla. Un ejemplo podría ser, si tenemos la función f de x es igual a x elevado a la 4, entonces su derivada va a ser n, que en este momento viene a ser 4, que es la potencia. Entonces 4 por x elevado a la n menos 1. Entonces por x elevado a la 4 menos 1. Esto vendría a ser 4 por x elevado a la 3. Esta vendría a ser la respuesta. Otro ejemplo sería si tenemos una función g de x, tal que g de x es igual a x elevado al cuadrado. Su derivada, g de x, es igual a 2 por x elevado a la 2 menos 1, ¿cierto? N es igual que 2. Entonces, x elevado a la 2 menos 1 es lo mismo que tener 2 por x a la 1, que esto es lo mismo que tener 2x. Esta vendría a ser la derivada. Entonces, si g es igual a x al cuadrado, su derivada es 2x. Lo mismo acá, si f de x es igual a x a la 4, su derivada sería 4x al cubo. Y así funciona para cualquier número. Estos son algunos ejercicios que pueden resolver en este momento. Voy a dejar este tiempo para que resuelvan los ejercicios, pausen el video y en unos segundos ya estará la solución. Bueno, estas serían las respuestas a los ejercicios. Primero, en la función h de x es igual a x a la 7, nos podemos dar cuenta que n es igual a 7. Entonces, según la fórmula n por x a la n menos 1, tenemos 7 por x elevado a la 7 menos 1. Eso sería lo mismo que 7 por x a la 6. La siguiente función es f de t es igual a t a la 4. Acá podemos notar que la variable viene a ser t, entonces se le puede aplicar a la variable, no siempre tiene que ser una x. Bueno, aplicando la derivada nos damos cuenta que n es igual a 4 y usando la fórmula sería 4 por t a la 4 menos 1 y acá directamente escribimos 3. Bueno, el siguiente caso es, ¿qué pasa si nuestra función está siendo multiplicada por una constante? ¿Qué pasa si tenemos una función del tipo f de x es igual a k por x? Entonces, bueno, la regla de la derivada acá lo que dicta es que k eh, se deja quieta y se multiplica por la derivada de x. O lo que vendría a ser, si tenemos la derivada de una función de k por la función, entonces k sale de la derivada y se multiplica por la función, ¿cierto? En un ejemplo más claro, podría ser el siguiente. Si tenemos una función, la que sería, por ejemplo, f de x es igual a 2 por x al cuadrado, y yo quiero derivar esta función, lo que hago es dejo este 2 quieto y lo multiplico por la derivada de x, que en este caso vendría a ser 2x. Por lo tanto, la respuesta sería 4x. La derivada de 2 por x al cuadrado vendría a ser 4x. Otro ejemplo podría ser si tenemos f de x es igual a 5x, entonces lo que hacemos, su derivada vendría a ser 5. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es multiplicar 5 por la derivada de x, que vendría a ser x a la 0, lo que vendría a ser 1. Entonces 5 por 1 es igual a 5. Y bueno, acá sería como se aplicaría la derivada de una constante. Acá no hay que quedarse realmente mucho en esto. Otra regla bastante importante de las derivadas vendría a ser
Listo, ¿qué pasa si nuestra función es igual a una constante c? Acá la regla lo que dice es que la derivada de nuestra función es igual a cero. Siempre, siempre va a ser así. Entonces, si mi función viene a ser 6, si f de x es igual a 6, entonces su derivada viene a ser cero. Y esto funciona para cualquier número real. La derivada de una constante siempre va a ser igual a cero. Bueno, era muy importante tener los temas previos a este muy claros y es muy importante tenerlos muy claros para la siguiente regla, que viene a ser la regla de la suma. Si yo tengo una función que viene a ser la suma de otras dos funciones, como en este caso, la función z de x es igual a f de x más g de x, entonces su derivada va a ser la suma de las derivadas. La derivada de f de la función f más la derivada de la función g. Por ejemplo, si tenemos una función tal que f de x es igual a 2x al cubo más 5, esto lo podríamos ver como la suma de dos funciones. Digamos que esta se va a llamar g de x y esta se va a llamar h de x, por ejemplo. Entonces, listo, yo podría decir que f de x es igual a g de x más h de x. Por lo tanto, su derivada, la derivada de mi función, va a ser la derivada de cada una de las funciones que la componen. Entonces, tanto la derivada de g de x como la derivada de h de x. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué significa esto en nuestro ejemplo? Lo que significa es que yo puedo trabajar ambos términos por separado, puedo derivarlos por separado. Entonces, a mí, digamos, listo, quiero encontrar f' de x, o sea, la derivada de x. Entonces, primero me fijo únicamente en este componente, ¿sí? Solo me interesa este término, lo demás no me importa a la hora de derivarlo por ahora. Derivo término a término. Entonces, primero derivamos este término. 2x al cubo viene a ser 2 por 3x al cuadrado, ¿cierto? Baja el 3 y se le resta 1 al exponente. O sea, baja el exponente y se le resta 1. Listo. Y ahora derivamos el siguiente término. Se le suma y la derivada de una constante viene a ser 0, ¿cierto? Entonces, lo que dice esta regla es que si tenemos una función que tiene algunas sumas o una suma, lo que se hace es derivar término a término. Entonces derivo un término, le sumo la derivada del otro término y así tenga n cantidad de términos. Entonces, bueno, en este caso la respuesta sería, bueno, 2 por 3, 6 y el x se queda al cuadrado más 0. Entonces, esta sería la respuesta. La derivada de 2x al cubo más 5 sería 6 por x al cuadrado. Otro ejemplo podría ser, si yo tengo g de x es igual a 5x al cuadrado más 2x al cubo más 3x más 5. Digamos que me dan este monstruo. En un principio podría asustar, ¿cierto? Si me piden su derivada, pero la verdad es que no se asusten, o sea, es más bien sencillo. Lo que tienes que hacer es derivar término a término. Derivar este, sumarle la derivada de este y así respectivamente. Solo es sumar cada uno. Entonces, bueno, primero la derivada de 5x al cuadrado. Entonces, listo, la derivada de 5x al cuadrado, bajamos el exponente, entonces multiplicamos 5 por 2, esto me da 10 por x a la 2 menos 1, 1, entonces lo dejamos de esta manera. Y ahora le sumamos la derivada del siguiente término, que sería 2x al cubo. Entonces, listo, derivamos este término, 2 por 3, o sea, baja el 3. Entonces tenemos 6x a la 3 menos 1, 2. Lo mismo hacemos con cada uno de los términos. Entonces, ahora este término de acá, bajamos el exponente, que es 1, y le restamos 1, x a la 0 es 1, acordarse siempre de eso, y acá queda 3, ¿cierto? Porque es 3 por 1, porque es x a la 0. Entonces,
acá tenemos que es 3, y acá le sumamos la derivada de 5, pero ya sabemos que la derivada de una constante es 0. Entonces, como tal, esto no podríamos hasta no escribirlo. La respuesta, como tal, se prefiere poner siempre la variable con mayor grado, que en este caso es 6x al cuadrado, más 10x más 3. Esta sería la derivada de g. Es bastante sencillo, se ve un poco complejo, pero a la hora de la verdad es muy sencillo de resolver. Entonces, bueno, acá les voy a dejar unos ejercicios. Listo, este sería el ejercicio que pretendo que respondan y que ya podrían resolver. Entonces, pónganle pausa al video y en unos segundos ya aparecerá la respuesta. Bueno, este sería el resultado. Me faltó escribir que es una función. Sin embargo, bueno, es una función, llamémosla f de x, puede ser cualquiera. Bueno, si f de x es igual a esta función, listo. ¿Cómo se resuelve? Antes de derivar, podremos hacer, por ejemplo, lo que hice en este caso, que es, listo, si tengo dos variables con, perdón, dos términos con la misma variable, que sería este, ¿cierto? Que tiene x al cubo y este también tiene x al cubo. Antes de yo derivar, para poder ahorrarme algunos pasos, pues puedo sumarlos, ¿no? Entonces, si tienen, si son fracciones con la misma variable y tienen el mismo denominador, que en este caso es 3, pues yo simplemente puedo sumar los numeradores. Puedo sumar 5 más 2, entonces me queda 7 sobre 3 de x al cubo, ¿cierto? Esta suma es este término acá. Los demás términos, si se fijan, quedan iguales, ¿cierto? Como tal, aún no hemos derivado la función, no hemos derivado, solo la reescribimos para que a la hora de derivar sea un poco más sencillo. Entonces, bueno, reescribiendo ya la fórmula, perdón, la función, ahora sí derivamos. Entonces lo que hacemos es derivar término a término. Primero el x al cuadrado baja el 2 y se le resta 1 al exponente, queda 2x. Después 7 sobre 3x al cubo, baja el 3, ¿cierto? Y se cancela con el denominador. Lo que tendríamos acá sería 3 por 7, perdón, 3 por 7 sobre 3 x al cuadrado, ¿no? Porque se le restó 1 al 3, n era 3, se le resta 1 y acá se cancela esto. Por lo tanto, la respuesta es 7x al cuadrado. Y a esto se le suma 4, ¿cierto? Porque la derivada de 4x es igual a 4. X queda elevado a la 0. Se multiplica el 4 por el 1. Entonces queda 4. Y la derivada de una constante es 0, ¿cierto? Entonces, así la constante sea 0. No se confundan. Si le sumamos un 0, pues su derivada va a ser 0. La derivada de 0 es 0 y de igual modo, no, de igual modo esto no le aporta nada a la función. Entonces, bueno, eso sería todo por el video de hoy. En el siguiente video voy a explicar sobre la regla de la multiplicación y la división de las derivadas. Entonces, muchas gracias por ver, quedo atento a sus comentarios.